ven bien. Cosas que he dicho aquí, que a lo mejor a ti te han hecho bien y otras a mí bien, y luego cuando las escucho, ¡ay, qué bien ha hecho esto! Y en mi propia predicación. Digo, pues, y yo sé que la iglesia lo está escuchando, ¿vale? Pero sí te animo a que sigas escuchando lo que estamos predicando desde aquí. Porque hay cosas que desde aquí se han dicho que te ha hecho bien una parte, o una palabra, o un rema de Dios, pero luego en casa había otra que necesitabas en ese momento. Y el Espíritu Santo te da la luz. Y ahí cómo vamos a aprender. Yo quiero que cuando todo termine, que todos hayan cogido mi forma de ver el Evangelio. Mi forma de ver la Biblia. Mi forma de interpretarla. Y mi forma de servir al Señor. ¿De acuerdo? Un hombre de Dios siempre tiene que dejar genética donde va. Que la gente tome el ADN en la casa de Dios y ahí se reproduzca. ¿Lo entienden dónde voy? Amén. Entonces, y para eso yo sé que me va a costar, ¿vale? Porque no es fácil de programar mentes, pero por eso he dicho que si ustedes quieren, bueno, hoy vamos a leer. Según yo vaya leyendo, si hay algo que no entiendes, levanta la mano, dice, pastor, esto no lo entiendo. Y si lo sé, te lo explico. Si no me lo invento, que también se me da muy bien. Vamos a leer el libro de Juan, primera de Juan. Es un libro del apóstol, lo escribió cuando ya era viejo, antes de partir con el Señor. Saben que el apóstol Juan es el único hombre de los 12 apóstoles que no lo mataron. Murió de viejo. Murió con 90 y pico de años, ¿vale? A los demás lo mataron a todos. Uno crucificado, el otro le mataron los caníbales, se lo comieron vivo, otro crucificado boca abajo, otro muerto a filo de espada, otro le cortaron la cabeza. Pero Juan, el Señor, soberanamente no quiso que nadie lo matara. Quisieron. Una vez le metieron en una olla hirviendo, pero no le quemó. Amén. Ahí estaba y no le quemaba, entonces le tuvieron que sacar porque el Señor enfriaba el agua. No le quemó. Otra vez le llevaron a la isla de Patmos, que allí entras y ya no sales. Te borran el nombre, ponen un número. Pero luego él salió y escribió Apocalipsis. Por eso empezó diciendo, yo Juan, vuestro hermano. Empezó así. Como diciendo, que ya tengo nombre, el Señor me lo ha devuelto. Empezó a escribir así, ¿vale? Y también escribió, primero de Juan, segundo de Juan. El apóstol Juan, el Señor le dio la gracia de escribir primera, segunda, tercera, Apocalipsis y el Evangelio de Juan, 5 libros en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer primero de Juan, ¿vale? Dice el apóstol, ya era muy viejo, entonces son palabras de un sabio, aparte inspirado por Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Amén. Claro, por ejemplo, yo te puedo decir, yo he recibido al Señor. ¿Cuántos pueden decir esto aquí? Yo puedo decir, yo he sentido al Señor. Pero ¿cuántos pueden decir, yo he visto al Señor? No, pero Juan sí, por eso dice, lo que era desde el principio. ¿Quién es el desde el principio? Dios, Señor Jesús. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, porque Él estuvo con Él 3 años. Lo que hemos contemplado, y ahora que esto es muy impresionante, y palparon nuestras manos. Amén. Tocante al verbo de la vida. Este verbo es Jesús. Y ahora, ¿por qué dice esto el apóstol Juan? ¿Por qué dice Juan lo que tocaron nuestras manos? Tocante al verbo de la vida. Bueno, había una falsa doctrina en aquel tiempo. Se llamaban los gnósticos. Amén. Y los gnósticos decían que Dios, la materia es mala, todo es malo. Esto es malo, esto es malo, esto es malo, tu carne es mala, eso es malo, todo lo que es materia es malo. Entonces los gnósticos decían, Dios es espíritu. La materia no es espíritu. Entonces Dios, que es espíritu y santo, no puede tocar lo malo. Por lo tanto, Dios no ha podido crear
la tierra. ¿Me entienden? Y ahora decían ellos, por lo tanto Dios no se ha podido hacer hombre, porque si Dios se hace hombre y toma cuerpo físico, entonces Dios se ha convertido en malo. Y ahora decían los gnósticos, entonces Dios ¿cómo creó el mundo? Decían los gnósticos, Dios creó un ángel, ese ángel creó otro, ese ángel otro, ese ángel otro, ese ángel, y al final de muchos años y de muchas creaciones había un ángel muy para allá, muy para allá, muy para allá, que casi ni conocía a Dios, y ese fue el que creó el mundo. Por eso decían que Jesucristo no había venido en carne. Por eso Juan, mira, nosotros hemos dicho a los demonios, dice que Jesucristo ha venido en carne, a los poseídos, ¿verdad? Pero Juan no se refiere a ellos a los poseídos. Es que ellos decían que Jesucristo no había podido venir en carne, porque Dios no puede tocar la materia. Entonces Cristo era un fantasma que cuando andaba no dejaba huellas, y el que murió no fue él. ¿Me entiendes? Por eso Juan empieza así, lo que hemos visto. Está diciendo, no les haga caso a los gnósticos porque ellos hablan de segunda mano. Juan está hablando de primera mano. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida nos fue manifestada y estaba con su Hijo. Amén. Por eso Juan empieza atacando a los gnósticos. ¿Ahora vas entendiendo? Si entiendes esto, ya vas a entender todo el libro de Juan. Gnósticos que decían que la materia era mala, que Dios es espíritu, que no puede tocar la materia, que creó muchos ángeles, que un ángel de ellos creó la materia y que Jesucristo no vino manifestado en carne. Por eso Juan dijo, quien no diga que Jesucristo ha venido en carne, ese es el anticristo. Muy bien. Y ahora dice, y ya sabéis que muchos anticristos están en la tierra. Amén. Se refería a los gnósticos que decían eso. Seguimos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Ahora dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, es decir, de Jesús, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Amén. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Amén. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Amén. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Amén. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio.
Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú te das cuenta, Juan, el discípulo del amor, es un tajante. Para él no hay gris, o es blanco o negro. ¿No te das cuenta de lo que estamos leyendo? Amén. Para él eso de, bueno, yo estoy casi en el camino, casi al borde. Y Juan dice, no, ¿verdad? o estás o no estás. Amén. ¿No has visto lo tajante que es? Para él no existe lo negro, o blanco o negro. Por ejemplo, dice, el que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo, pero los brazos de su hermano son tinieblas. ¿Te das cuenta? Para él no hay gris, todo es blanco o negro. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Se refería a los gnósticos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os explico como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y por el que ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Amén. ¿Quién es el mentiroso para Dios? El que niega que Jesús es el Cristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. El que confiesa al Hijo tiene también el Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amén. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto para que nadie os engañe, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Capítulo 3, versículo 1 de Primera de Juan. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, Amén. para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído de Él desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín,
que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis que el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como Él lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ahora, aquí los espíritus no son demonios, son personas humanas. Ahora lo va a decir Él. Dice, porque muchos falsos profetas, ¿te das cuenta?, han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Porque los gnósticos decían que Jesucristo no había venido en carne. Y ahora dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Verdad? Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios el que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Capítulo 5, y ya terminamos de 1 de Juan. Todo aquel que cree
que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, es decir, Dios engendró a Jesús, también ama al que ha sido engendrado por él, ama también al Padre. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Mira esto, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no son difíciles de cumplir. Ahora, ¿os acordáis del estudio que dije que por la ley nadie se puede justificar delante de Dios? Porque cuando tú intentas ser perfecto para que esa perfección te justifique delante de Dios, entonces siempre te vas a sentir mal, como que estás pagando una deuda a Dios, porque nunca vas a ser perfecto. La ley no fue dada para que el hombre llegara a ser perfecto. La ley fue dada para el hombre que ya primero Dios lo ha convertido a él. Producto de haber convertido a Dios su corazón, le ama. Producto de amarle, anda en sus mandamientos. No amo, no guardo sus mandamientos a fin de amarlo, sino que ya lo amo y guardo sus mandamientos. Por lo tanto, sus mandamientos es el medio de perfeccionar mi vida cristiana, no el medio de ser justificado, declarado justo, no, sino que he sido justificado y ahora ando en justicia. ¿Lo están entendiendo? Y de esa manera sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que sale del amor no cuesta. Y ahora dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Estamos a punto de terminar, ¿vale? Pero es necesario leer. La gente no suele leer en casa y es bueno hacerlo desde aquí. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Te das cuenta qué fácil es el Evangelio? Estas cosas son escritas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿No te das cuenta que todo descansa en el Hijo? Todo. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hemos leído 1 de Juan, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Se dan cuenta? No hay gris, todo es blanco o negro. El que le tiene es santo. El que no lo tiene es hijo. El que le cree al Hijo de Dios tiene vida eterna. El que no le cree, no la tiene. El que dice que ama a Dios permanece.
El que dice que permanece, pero dice que ama, pero no permanece, es mentiroso. ¿No te das cuenta que no hay gris? Todo es blanco y negro. Blanco y negro. Y sobre todo, lo blanco se manifiesta en obras. Esas obras son el resultado de haber sido convertido por el Señor en blanco. Yo no tenía capacidad de cambiar mis tinieblas y de poner mis vestiduras blancas. Yo no tenía esa capacidad. Dios vino, me limpió, me dio vestiduras blancas. Y ahora, la blancura que nace de ahí es el resultado de lo que Dios ha hecho. Pero ahora yo me tengo que forzar y poner mi voluntad al Espíritu Santo para que siga trabajando en mí a fin de reproducir esas obras que ya Dios puso en mí al principio. Cuando Dios convierte un corazón, es como que pone una semilla. Y ahora tú tienes que permitir al Espíritu Santo que Él de esa semilla haga crecer un árbol con frutos de Dios. ¿Lo estás entendiendo? Ahora uno dice, tengo fruto de Dios, entonces soy de Dios. Dice, no. Tú eres de Dios porque ya Dios puso la semilla. Ahora has permitido que el Espíritu Santo trabaje en ti y le has entregado tu voluntad. Pero entonces produce en ti el querer como lo hacer por su buena voluntad. Y juntos hacéis que esa semilla puesta por Dios crezca hasta convertirse en un árbol con frutos de Dios. ¿Y esos frutos de Dios cuáles son? El carácter de Jesús. ¿Cuál era el carácter de Jesús? Gálatas 5, fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Y acá dice el apóstol, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué está diciendo ahí? No hay ley que condene eso. El que vive ahí está salvo por el Señor. Es lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces yo te animo a que leas la Biblia en casa. Es que si no, nunca vas a saber nada de Dios. Es que si no, vamos a ser como los católicos. Y yo no quiero ser como un católico, yo quiero ser evangélico. Gente que sigue al Señor. Entonces, es bueno que la iglesia crezca leyendo la Biblia. Lee la Biblia. Dile a Dios que te dé luz. Estás escuchando las palabras que estamos predicando, pero lee la palabra del Señor, iglesia, por favor. Yo quiero que Aranjuez sea una iglesia de conocimiento, que conozca a Dios. Mirad, pero después de 50 años, hay iglesias que la gente no sabe nada de Dios, les engañan cualquiera, le dicen cualquier patochada, todos se lo creen y tienen a veces una mente distorsionada del Señor, algunas veces bien y otras veces mal. Entonces lo mejor es conocer a Dios a través de su palabra, a través de la Biblia. Léela, estúdiala, enamórate de la palabra de Dios. Hazlo con pasión. Cuando leas la Biblia, hazlo con pasión. Lee lo que más te gusta. Yo no te digo que a lo mejor te metas ahora en números o levíticos, pero lee los evangelios, lee las historias de Jesús. Y que ni eso tenemos hambre por hacer. Y que la iglesia tiene que crecer. Y ayer me preguntaron en el vídeo, me preguntó un obrero: Pedro, te voy a hacer una pregunta. Dime, hermano, era el hermano Canete, un obrero de Bruselas. ¿Cuál es la verdadera obra de un pastor en una iglesia? Porque hay gente que dice, he hecho una obra, he cambiado los bancos, he arreglado, he pintado. Y bueno, ese más que un pastor es un carpintero. Entonces, ¿cuál es la verdadera obra? Y yo le dije, mira, la verdadera obra de un pastor hoy día, Canete, es que el pastor enseña a su iglesia a conocer a Dios, a que se enamore de Dios y a que tenga su propia relación con el Espíritu Santo en base a la palabra de Dios, de manera que cuando ese pastor se marche ya no lo necesite. El verdadero pastor que hace una obra de Dios en medio de una iglesia es cuando el pastor se convierte innecesario, porque ya no dependen del pastor, el pastor les enseñó a depender de Dios. ¿Lo están entendiendo? Eso no quiere decir que ya, bueno, yo ya soy Superman, tengo mi propia relación y no voy a escuchar a nadie. No, Dios ha puesto pastores, maestros, evangelistas para enseñar a la iglesia. Pero una obra genuina de Dios es cuando la gente es enseñada por su pastor a tener su propia relación con Dios. Y cuando aprende a ser feliz en eso, en base a lo que su pastor le ha enseñado y en base a lo que él está leyendo la Biblia. ¿Me ha encantado lo que he dicho? Entonces,
Tienes que empezar a tener tu propia relación con Dios. Tienes que empezar a meterte en tu cuarto y hablar con el Espíritu Santo. Amén. Y pasar tiempo con Él. Es que yo no soy predicador, que no tiene nada que ver esto. Que no tiene nada que ver que no seas predicador o predicadora. Que tiene que ver que eres tu Señor, es tu Salvador, que te amó como al pastor y se entregó en la cruz por ti. ¿Lo estás entendiendo? Ten tu propia relación con Dios. Por favor, hazlo, si no me voy a morir. Tener vuestra propia relación con Dios, leer la Biblia, ilusionaros con el Señor. A mí no me importa si nadie se alegra con Dios, yo ya me alegro con Él, pero sí es verdad que me gustaría tener compañeros en esto. Y qué mejor que la iglesia que estoy pastoreando. Si todos nos acompañáis y gozarnos al Señor, si cada uno busca al Señor en su casa y contamos las experiencias, no solo yo que te digo, me gozo con el Señor, y yo también, pastor, yo también tengo mis propias experiencias y también derramo mi alma al Señor en oración. Y además, ¿sabes qué? Estoy leyendo la Biblia y me resulta muy difícil creer que soy amado como la Biblia lo dice. Pero si la Biblia dice que lo soy, es que lo soy. Siéntete amado por el Señor, a pesar de tus errores, de tus fallos, de tus pecados. Dios no disculpará tu pecado, pero entiende tu dimensión personal, porque Él fue hombre también. No lo disculpará, pero no por ello te dejará de amar. Arrepiéntete, pídele perdón, deja que su preciosa sangre te limpie y siéntete amado por Dios. ¿No es maravilloso sentirse amado por el Señor? ¿No es maravilloso? El jefe de todo el universo, al cual los reyes se inclinarán y confesarán: tú eres el Señor. Y eso lo veremos con nuestros ojos. ¿No es importante tener tu propia relación con Dios? ¿Y qué te parece si tienes? Dice, no, yo llevo muchos años. Bueno, pero digo en base a la Biblia. Quizá llevo muchos años orando, pero no en base a la Biblia. Relación con Biblia también, con el libro de Dios. Mira si es importante este libro, que Dios, todo lo que está escrito aquí, se ha empeñado Dios en hacerlo. Y si Dios no lo cumpliera, sería mentiroso. Mira si es importante este libro. Tienes que conocer a Dios en base a Él. Léelo, te hace sabio. Mira, yo he estado con hombres, viajando por España, he estado con hombres muy ricos. ¿Tú sabes que el dinero da orgullo? Yo apenas tengo dinero, pero tengo la Biblia, tengo mi relación con Dios. Los ricos me han preguntado a mí cómo soy feliz. Los ricos me han preguntado a mí cómo ir al cielo. Los hombres más orgullosos me han abrazado llorando. Y yo soy inmutable. Esto te da seguridad, no orgullo. Esto te hace grande. ¿Me entiendes? Y no es orgullo. Y si en todo caso yo me enfadara con ese rico, yo tendría que ir a pedir perdón y humillarme ante él. ¿Te das cuenta? Pero que esto te hace grande, te hace confiado, creer lo que Dios ha dicho. Eso no quiere decir que van a venir sentimientos y a veces lo vas a pasar mal. Pero conocer a Dios, prosigue en conocer al Señor, prosigue en conocerle. De verdad, métete en tu cuarto, lee su palabra, lee los evangelios. Jovencitas, enamoraros del Señor. De verdad, enamoraros de Él. Tener vuestra propia relación con el Señor. Una vez le dije al Señor muy triste: ¿dónde están las doncellas que te aman en Filadelfia, Señor? Y yo no veo nada. Hasta que vine aquí, el Señor me ha mostrado que hay muchas jóvenes que le aman. Hay algunas que todavía no le conocen, pero hay otras que le aman. Pero por eso, yo te digo, te vas a caer. Por eso yo digo que conozcáis al Señor. ¿Vale? Mira, yo voy a hacer algo a partir de hoy, lo digo públicamente, ¿vale? Voy a leer la Biblia con la pastora y con la Rebeca. La vamos a leer juntos, ¿vale? ¿Tú vas a hacer algo también?
¿Qué quieres? En serio. Bueno, de verdad, ¿me tomas en serio o no? ¿Vas a empezar a leer la Biblia? Yo quiero que crezcáis, de verdad. Que con todo mi corazón he venido a que crezcáis, a que juntos conozcamos a Dios. La aventura más grande. No quiero que estéis más en ignorancia, suponiendo, preguntando. Hay que crecer. Mira, yo estoy dispuesto a escuchar todas las preguntas. Y a veces hay preguntas que digo, si ya te las tenía que saber. No tengas miedo en preguntarme, ¿eh? Que no pasa nada que yo piense eso. ¿Vale? Eso no quiere decir, ya me voy a callar que el pastor lo piensa. No, no. Tú pregunta, no pasa nada. Vas tus dudas. Pero hermanos, hay que crecer. Hay que andar. Hay que tener una relación con Dios. Hay que pasar de niños a maduros. Eso se hace teniendo una relación con el Señor. ¿Tú le amas? Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy me ha llamado el hermano Jesús y de verdad, una felicidad que tiene impresionante. Siente un gozo ese hombre por lo que Dios ha hecho, está tan agradecido. Es impresionante lo que ese hombre está disfrutando del Señor. Y bueno, me ha dicho que él me ha llamado, estaba hablando con el médico y al rato me ha llamado. Y le ha dicho el médico le ha dicho, dime la verdad, ¿qué tal está Antonia? Y le ha dicho el médico, ¿qué te voy a decir, Jesús, si tú sabes lo que ha hecho Dios? Si es que ya lo sabes tú, Jesús. Entonces, ¿por dentro qué hay? Dice, por dentro está sana. Solamente hay un poquito, así me ha dicho Jesús. Me ha dicho, hay un poquito al lado del hígado, dice, pero que no necesita ni lo más fuerte, ¿cuál es? La radio, ¿no? La quimio es lo más fuerte. Dicen, no necesita quimio, porque es que es muy pequeño. Necesita lo otro, por el radio, que es inferior. Dice, y con eso se le quita. Así me ha dicho Jesús. Y está muy feliz. Y le ha dicho el médico, Jesús, te pido que oréis por mí. Amén. Porque he visto que Dios os escucha a vosotros. Tengo una leucemia, orad por mí. Hay que orar por él. Amén. Y ya veniendo dice, también orar por esta, que esta se tiene que casar, es soltera. Por la otra médica. El médico ha tenido ofendidas. Impresionante. Y yo me he alegrado de que el médico no pide oración. Amén. Porque ha visto dónde está el poder. El poder está en Dios y en su iglesia. Amén. Gloria al Señor. Pues bueno, mañana o pasado le dan el altar. La hermana Antonia le da el altar. Bueno, y me ha dicho también Jesús, dice, pastor, dice, yo estoy por causa de la iglesia, porque la iglesia se ha volcado conmigo de una manera, su amor, impresionante, pero ella necesitaba estar en casa, tranquila, comer, dice, 4 o 5 días que no venga a casa, ¿vale? Y entonces digo, no te preocupes, que la iglesia entiende todo eso perfectamente. Entonces, dentro de un día o dos le dan el alta, pero hasta 4 o 5 días pues no se puede ir, ¿vale? Luego después vamos todos y tal. Bueno, ya termino con esto. El hermano Ramiro y la hermana Marimar nos han invitado a ¿dónde están ellos? San Pedro. ¿Eh? En San Pedro. Bueno. Es para el 5 de junio. Para el 5 de junio. Tienen un hotel de 4 estrellas a pie de playa. El hotel lo he mandado por WhatsApp para que veáis las fotos. Lo podéis ver por WhatsApp, ¿vale? Vale. Todo el mundo, por favor, silencio. Las niñas de atrás. Yasmín, por favor. Vale 84 euros para 2 personas con desayuno incluido. ¿Vale? Es que estamos a 5 de junio. Claro. Entonces, que vaya quien quiera, matrimonio, no matrimonio, todo lo que quiera venir, ¿de acuerdo? Entonces, un día podemos estar con ellos.
Y otro día, el que se tenga que venir, que se venga, que se traiga un coche. Y otro día, pues quizá nos vamos a quedar un día para nosotros. Estamos a pie de playa, a la piscina y todo.